En 1882, Friedrich Nietzsche escribió algo que la mayoría de las personas cita sin entender. 4 palabras que se convirtieron en las más malinterpretadas de la historia de la filosofía. Dios ha muerto. Si escuchas eso y piensas que Nietzsche era ateo, que odiaba la religión, que quería destruir la fe, no entendiste nada de lo que dijo. Y no es tu culpa, porque lo que Nietzsche realmente estaba describiendo con esas 4 palabras no era un argumento filosófico sobre la existencia de Dios. Era una advertencia, una de las más precisas y más ignoradas que se han escrito en los últimos 2 siglos. Una advertencia sobre lo que le pasa a una civilización entera cuando pierde el sistema de valores que la sostenía, y sobre lo que le pasa a cada persona dentro de esa civilización. Y si vives en el mundo moderno, si sientes alguna vez que nada importa lo suficiente, que el vacío aparece incluso cuando todo está bien, que persigues cosas sin saber muy bien para qué, entonces Nietzsche estaba hablando exactamente de ti, hace más de 140 años. Quédate hasta el final de este video, porque lo que Nietzsche vio venir y lo que propuso como respuesta es algo que ningún libro de motivación, ninguna app de productividad y ninguna terapia convencional te va a decir. Y cuando lo entiendas, vas a ver el mundo en el que vives de una manera completamente diferente. Para entender lo que Nietzsche quería decir, necesito llevarte primero al contexto. Porque sin contexto, las palabras de Nietzsche suenan a provocación. Con contexto, suenan a diagnóstico. En el siglo XIX, Europa estaba en medio de la mayor transformación intelectual de su historia. La ciencia avanzaba a una velocidad sin precedentes. Darwin había publicado El origen de las especies en 1859. La geología estaba demostrando que la Tierra era mucho más antigua de lo que el texto bíblico sugería. La astronomía expandía el cosmos hasta hacer que la Tierra pareciera insignificante. Y la clase intelectual europea comenzaba a abandonar la fe religiosa en masa, no porque lo decidieran conscientemente, sino porque las explicaciones científicas estaban reemplazando las explicaciones religiosas una por una. Dios, como explicación del mundo, estaba perdiendo su función, y con él, el sistema de valores que Europa había construido durante más de 1000 años. Porque lo que mucha gente no entiende es que Dios, en la tradición europea, no era solo una creencia metafísica, era el fundamento de todo el sistema de valores, la razón por la que existía el bien y el mal, la razón por la que la vida tenía sentido, la razón por la que el sufrimiento tenía propósito, la razón por la que algo importaba más que otra cosa. Cuando Nietzsche escribe Dios ha muerto, no está diciendo que Dios no existe. Está diciendo que Dios, como fundamento del valor y del sentido, ya no cumple esa función en la civilización occidental, y que nadie está tomando en serio las consecuencias de eso. La escena completa en La Gaia Ciencia, el libro donde aparece por primera vez, es mucho más perturbadora de lo que la cita aislada sugiere. Nietzsche describe a un hombre loco que corre por el mercado con una linterna encendida en plena mañana, gritando que busca a Dios. La gente se ríe de él, y entonces el hombre loco dice algo que silencia a todos. Dios ha muerto. Dios permanece muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolamos nosotros, los asesinos de todos los asesinos? Lo que el mundo poseía hasta ahora de más sagrado y poderoso, ¿ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos? ¿Quién borrará de nosotros esta sangre? ¿Con qué agua podríamos limpiarnos? Nietzsche no estaba celebrando la muerte de Dios, estaba llorándola y preguntando con angustia qué va a reemplazar lo que se perdió. Porque la muerte de Dios como fundamento del valor deja un vacío enorme. Y ese vacío tiene consecuencias que Nietzsche predijo con una precisión que asusta cuando ves el mundo de hoy. Nietzsche llamó a esas consecuencias nihilismo. El nihilismo no es simplemente creer que nada importa. El nihilismo es el estado en que una civilización o una persona se encuentra cuando el sistema de valores que la sostenía se derrumba y no hay nada que lo reemplace. Es el estado en que sigues viviendo, sigues trabajando, sigues persiguiendo cosas, pero con una sensación creciente de que ninguna de esas cosas importa de verdad. Que el éxito que persigues no te va a dar lo que crees que te va a dar, que las relaciones que buscas no van a llenar lo que sientes que falta, que la vida se reduce a una serie de actividades que se suceden sin dirección real. ¿Te suena familiar? Porque Nietzsche predijo en 1882 que el nihilismo sería la crisis central del siglo XX y más allá.
que la muerte de Dios como fundamento del valor produciría una civilización entera que no sabría para qué vivir. Y que la respuesta fácil, la respuesta que la mayoría elegiría, sería refugiarse en lo que él llamó el último hombre. El último hombre es uno de los conceptos más perturbadores que Nietzsche describió. Y es perturbador porque es un retrato perfecto de una parte de la cultura moderna. El último hombre es aquel que ha abandonado toda ambición de grandeza, toda búsqueda de algo más alto, toda disposición a sufrir por algo que valga la pena. El último hombre solo quiere comodidad, seguridad, entretenimiento, evitar el dolor, ser como todos los demás para no destacar y no arriesgarse. El último hombre inventó la felicidad, dice Nietzsche con ironía, y guiña el ojo. Una felicidad pequeña, administrada, sin riesgo, sin grandeza, sin nada que pueda fallar porque nunca se intenta nada que pueda fallar. Ahora mira las redes sociales. Mira la cultura del entretenimiento permanente. Mira la obsesión con el bienestar, el confort, la comodidad, evitar cualquier incomodidad a cualquier costo. Nietzsche lo vio venir y lo llamó el mayor peligro. No porque el confort sea malo, sino porque cuando el confort se convierte en el valor supremo, todo lo demás desaparece. La disposición a arriesgarse por algo que importa, la voluntad de sufrir por algo que vale la pena, la capacidad de comprometerse con algo más grande que la propia comodidad. Todo eso requiere un sistema de valores que le diga a la persona que es suficientemente importante para sacrificar la comodidad por ello. Y cuando ese sistema de valores ya no existe, la respuesta más fácil es el último hombre. La vida pequeña, la vida sin riesgo, la vida sin grandeza. Pero Nietzsche no se quedó en el diagnóstico. Propuso una respuesta. Y es aquí donde la cosa se pone complicada, porque la respuesta de Nietzsche no es reconfortante. No te dice que todo va a estar bien. No te ofrece un sistema nuevo que reemplace al anterior. Te dice algo mucho más difícil, que tienes que construir tus propios valores. Nietzsche llamó a esto la transvaloración de todos los valores. La idea de que después de la muerte de Dios como fundamento externo del valor, el ser humano tiene que convertirse en el creador de sus propios valores. No valores heredados. No valores que recibes de la cultura, de la familia, de la tradición sin cuestionarlos. Valores que tú mismo creas, que tú mismo eliges, que tú mismo sostienes con tu vida. Y para eso, Nietzsche describió su concepto más famoso y más malinterpretado, el Übermensch, el superhombre, antes de que te vayas por el camino equivocado. El superhombre de Nietzsche no tiene nada que ver con la superioridad racial, nada que ver con el fascismo, con el nazismo, con la dominación de otros. Nietzsche habría odiado todo eso. De hecho, lo escribió explícitamente. Despreciaba el nacionalismo, despreciaba el antisemitismo. Su hermana distorsionó su obra después de su muerte para esos propósitos. Y Nietzsche lo habría considerado una traición total. El superhombre de Nietzsche es algo completamente diferente. Es aquel que, habiendo reconocido que no hay valores externos que lo sostengan, tiene la valentía de crear sus propios valores y vivir de acuerdo con ellos, que no cae en el nihilismo de la desesperación, ni en el nihilismo del último hombre, sino que dice, si no hay sentido dado, lo crearé. Si no hay valores externos que me guíen, construiré los míos. Si la vida no tiene propósito inherente, le daré uno. Y eso, dice Nietzsche, es el acto más difícil y más valioso que un ser humano puede realizar. Ahora bien, esto suena inspirador. Pero hay una trampa enorme que Nietzsche mismo reconocía. ¿Cómo sabes que los valores que creas son realmente tuyos y no simplemente los valores que te impusieron disfrazados de elección? Nietzsche llamó a esto el problema de la moral de rebaño, la tendencia del ser humano a adoptar los valores del grupo sin cuestionarlos, creyendo que son propios porque nadie los obligó explícitamente a adoptarlos. La mayoría de lo que crees que valoras es en realidad lo que tu cultura te enseñó a valorar, lo que tus padres te enseñaron a perseguir, lo que el sistema en el que creciste definió como éxito, felicidad y vida bien vivida. Y Nietzsche no dice que eso esté necesariamente mal. Dice que si no lo has cuestionado, no es tuyo, es heredado. Y vivir según valores heredados, sin examinarlos, es exactamente lo que produce el último hombre. La vida pequeña que sigue las instrucciones sin preguntarse si las instrucciones tienen sentido para quien las sigue. Entonces la pregunta que Nietzsche te deja no es filosófica, es personal, es urgente y es incómoda.
¿Qué valoras tú? No qué se supone que debes valorar. No qué dijeron tus padres que era importante. No qué dice la cultura que es el éxito. ¿Qué valoras tú cuando te quedas solo en silencio y no tienes que demostrarle nada a nadie? Porque la respuesta a esa pregunta es lo que Nietzsche consideraba el fundamento de una vida auténtica. Y la incapacidad de responderla es lo que produce el vacío del que tanto se habla hoy. Y aquí conectamos con algo que la psicología moderna confirmó un siglo después de que Nietzsche lo describiera. Viktor Frankl, que pasó años en Auschwitz y construyó toda una escuela de psicoterapia sobre la búsqueda de sentido, llegó a exactamente la misma conclusión desde un camino completamente diferente. Que el mayor sufrimiento humano no es el dolor físico, no es la pérdida, no es el fracaso, es la ausencia de sentido. El estado en que la vida se vive pero no se dirige hacia ningún norte propio. Frankl lo llamó vacío existencial. Nietzsche lo llamó nihilismo. La neurociencia moderna lo llama pérdida de propósito y documenta sus efectos en el cerebro con escáneres que habrían sorprendido a ambos. Pero los tres señalan al mismo problema, y los tres apuntan en la misma dirección para solucionarlo. No buscar el sentido afuera, construirlo, crearlo, elegirlo, y entonces tener el coraje de vivir de acuerdo con él incluso cuando es costoso. Ahora necesito mostrarte algo concreto, porque todo esto puede quedarse en abstracción si no lo anclas en tu vida real. Nietzsche describió 3 etapas en la transformación del espíritu humano. Las llamó el camello, el león y el niño. El camello es el espíritu que lleva cargas, que acepta lo que se le impone, los valores heredados, las expectativas externas, el deber sin cuestionamiento. El camello es fuerte, pero no es libre. El camello dice, tú debes, y obedece. El león es el espíritu que se rebela, que dice no, que destruye los valores que ya no sirven, que rechaza la autoridad externa y exige su libertad. El león dice, yo quiero. Pero el querer del león es solo negación. Destruye lo viejo pero todavía no puede crear lo nuevo. El niño es la etapa final. El niño no lleva cargas como el camello. No destruye como el león. El niño crea. El niño juega. Inventa. Construye nuevos valores con la inocencia de quien no necesita que el mundo valide lo que está haciendo. El niño dice, yo soy, y eso es suficiente. Ahora la pregunta, ¿en qué etapa estás tú? ¿Eres el camello que lleva los valores de otros sin cuestionarlos porque es más fácil que enfrentar el vacío que quedaría si los soltaras? ¿Eres el león que se rebela contra todo sin saber muy bien hacia qué dirección ir, que destruye pero no construye, que dice no a todo pero no sabe todavía qué sí quiere? ¿O estás en el proceso de convertirte en el niño? En el creador, en el que construye su vida desde sus propios valores y tiene el coraje de sostenerlos aunque nadie alrededor los comparta. No te digo que la respuesta sea fácil. Nietzsche nunca prometió facilidad. De hecho, una de sus frases más conocidas y más malentendidas es precisamente sobre eso. Lo que no me mata me hace más fuerte. Esa frase no es un póster motivacional. Es una observación sobre la naturaleza del crecimiento. Que el ser humano que enfrenta el sufrimiento, que no huye de él, que lo procesa y lo integra, emerge con una capacidad que no existía antes. Que la resistencia crea la posibilidad de algo que sin resistencia no existiría. Que evitar todo dolor es también evitar todo crecimiento. Y eso no significa buscar el sufrimiento. Significa no huir de él cuando aparece inevitablemente. Significa usarlo como información en lugar de como razón para paralizarse. Entonces llegamos a donde Nietzsche nos quería llevar desde el principio. No al ateísmo. No a la desesperación. No a la destrucción de todo, sino a una pregunta que cada persona tiene que responder por sí misma, sin que nadie pueda responderla en su lugar. ¿Para qué vives tú? No para qué deberías vivir según la cultura. No para qué espera tu familia que vivas. No qué te dice la sociedad que es una vida exitosa. ¿Para qué vives tú? Si tienes una respuesta clara, inmediata, que viene del centro de ti mismo y no de la expectativa de nadie, entonces probablemente ya estás en el camino del niño. Si la pregunta te genera incomodidad, si tienes que pensar demasiado, si la respuesta que aparece suena más a lo que deberías decir que a lo que realmente sientes, entonces Nietzsche te está hablando directamente a ti. Y lo que te dice es que el trabajo más importante que tienes por delante no es externo, es encontrar esa respuesta y tener el coraje de vivir de acuerdo con ella.
Porque la muerte de Dios de la que hablaba Nietzsche no solo fue un evento histórico que le pasó a Europa en el siglo XIX, es un evento que le pasa a cada persona en algún momento de su vida. El momento en que el sistema de valores con el que creciste ya no te sostiene. Cuando las creencias heredadas dejan de responder las preguntas que la vida te hace. Cuando lo que te enseñaron que era el éxito no se siente como éxito. Cuando la vida que construiste según las instrucciones que te dieron no se siente como tu vida. Ese momento no es el fin. Es exactamente lo que Nietzsche estaba describiendo. El inicio de la posibilidad de construir algo propio. Pero solo si tienes el coraje de no huir hacia el último hombre, hacia la comodidad pequeña, hacia la vida sin riesgo. Nietzsche no te ofrece respuestas, te ofrece algo más valioso. La honestidad de decirte que las respuestas fáciles no son respuestas, son evasiones. Y que el trabajo de crear una vida con sentido es exactamente eso. Un trabajo, no un descubrimiento, no una revelación. Una creación continua, diaria, costosa y completamente tuya. Dime en los comentarios, ¿ya tienes clara tu respuesta? ¿Para qué vives tú? ¿O todavía estás buscando? Porque ninguna de las dos respuestas está mal. Pero saber en cuál estás es el primer paso para hacer algo con ello. En el próximo video voy a hablar del concepto de Nietzsche que más gente aplica sin saberlo y que explica por qué algunas personas se levantan después de cualquier golpe mientras otras no pueden hacerlo. El eterno retorno y lo que realmente significa para tu vida. Activa la campana. Nos vemos ahí.